yo te quería preguntar a vos en especial era cómo se puede orientar, porque es muy complicado, es muy complejo y yo un montón de casos de personas que te dicen, mirá, sinceramente, a mí me pasó, yo tuve una abducción. Y por más que estaba sentado con los demás comiendo, si yo te estoy diciendo que fui abducido en ese momento, esa persona no te está mintiendo. Lo que pasa es que las evidencias humanas hacen que alguien no crea en ese testimonio porque te van a decir, estuviste sentado con nosotros toda la noche, nadie te abdujo. No se presenta solamente como se presentaba en los años 80, que era, estabas en tu habitación, entraban seres, te llevaban a una... Ahora todo mutó. Así como dijiste que mutó lo extrasensorial, que mutaron, no sé, las comunicaciones espirituales, también mutó el fenómeno. Y yo tiendo a creer que es todo un conjunto de cosas, que es todo lo mismo. Una inteligencia, o muchas, que interactúan constantemente. Pero mutó. Entonces, ¿qué tiene que hacer un pariente? Me pasa que me dicen, mi hermana está con este tema. O sea, está con que la producen y que le dejaron marcas y cosas. Y le digo, ¿y las marcas? Pero las marcas podría habérselas hecho ella misma. Y la persona te dice, yo te juro por Dios que lo siento, sé, vienen, me llevan, me despiertan a otro lado. ¿Qué le dirías vos a una persona? O sea, ¿realmente tiene que ir a un psicólogo? Bueno, para mí hay algo interesante de la parapsicología clínica, que es el lugar en donde se puede alojar estas experiencias, más allá de si fue real o no fue real. Porque son experiencias tan fuertes en algunos casos que causan ansiedad, que causan angustia, que causan bueno, un montón de emociones que afectan a la persona. Bueno, obviamente estamos con Aldana Casal, que si Seba nos muestra su imagen sentada delante nuestro. Aldana, gracias por venir. Bueno, vos sos licenciada en psicología y con un expertise en parapsicología. Bueno, eso es lo que cuando uno está chusmeando por internet, por Instagram, en mi caso, me choqueó, porque viste como que no es tan común encontrar a alguien que tenga un estudio racional y metodológico y lo pueda conjugar con todo lo que es esotérico. Para mí es un placer y está bueno que nos cuentes lo que vos pensás más que lo que hayas estudiado, sino tus reflexiones. Y en sí, vos, y esto yo voy a ir directamente porque yo acá me lo anoté, digamos como que te gusta el tema de las psicofonías, ¿no? Sí, bueno, primero gracias. Acércate acá. Gracias por invitarme. ¿Ahí se escucha bien? Ahí se escucha bien. Bueno, genial. Sí, en realidad yo tuve experiencias de muy chicas que tienen que ver con todo lo que es la clarividencia, la telepatía, la mediunidad. Y empecé a estudiar, antes de ser psicóloga, lo que es el espiritismo durante un tiempo. La parapsicología me dio ahí como un abordaje más científico, si se quiere, de estos fenómenos. Y es bastante antitético, sí, con la psicología, pero es como que con la psicología me quedaba corta para explicar lo que es el ser humano, porque al pasarme todas estas experiencias no tenía dónde encajarlas. Y bueno, ahí es donde entra la parapsicología, y las psicofonías es un ámbito de la parapsicología que me interesa, porque bueno, hay muchos estudios que se están haciendo ahora con el avance de la tecnología, con aparatos electrónicos. Me gusta mucho viajar a Brasil, en donde están indagando con estas tecnologías y con la comunicación con otros planos, que se da de una forma muy fluida. La verdad que es súper interesante. Hay una tesis, bueno, Sonia Rinaldi, que es una de las investigadoras que está ya muy fuerte, presentó su tesis doctoral en São Paulo y también, ¿no? Me parece que es algo para mirar, que en una universidad acepten una tesis doctoral de psicofonías, muy interesante. Y además de la psicofonía,
calculo que en algún momento te topaste con el tema, por ejemplo, quizás, de las caras de Belmez, seguramente. Y hoy por hoy está denostado y está cuasi demostrado que fue un fraude el tema de las caras de Belmez, que bueno, para los que por ahí no lo vieron, lo pueden googlear, lo pueden buscar, generalmente está en toda digamos, la estructura bibliográfica de los años 80, porque fue un super caso. De hecho, Iker Jiménez también lo tocó y hablaron mucho. Y a mí cuando yo leí lo de las caras de Belmez dije, bueno, está bien, esto es cualquiera, pero en realidad esto sucede. Pero quizás ese caso es mentira. Pero es verdad que hay una necesidad comunicativa, ¿no? digamos, por parte de una especie de inteligencia, ¿no? que hay en otra dimensión, vamos a decirlo en forma un poco vulgar. Pero creo que también está otro problema, que es quizás Houdini. ¿Te acordás que él tuvo esa cruzada contra el espiritismo? Y hasta de hecho le dijo a la mujer, ¿no? Si yo me muero, vas a comprobar si esto es verdad, porque voy a tratar de comunicarme con vos. Y no pasó. ¿Qué falta realmente para llegar a comunicarnos con entidades? ¿Qué es lo que falta? Pero desde el punto de vista de la conciencia, ¿qué pensás que puede faltar? ¿Es una predisposición? ¿Un estado? Bueno, también pienso que depende desde dónde hablemos. Porque, por ejemplo, para el espiritismo sí hay una predisposición. Si bien todos tenemos esta particularidad de ser mediums, de conectar con otros planos, algunos en mayor o menor medida, hay una predisposición que tiene que ver con fluidos que uno tiene en el periespíritu, lo que se llama ese cuerpo espiritual. Entonces sí, depende de cada quien. Pero por otro lado, por ejemplo, para la parapsicología hay ciertos fenómenos que se pueden practicar, como con las cartas de Rhind, la telepatía, por ejemplo, ¿no? La clarividencia. Depende de dónde lo... Tipo las tarjetas de Zener, esas que tienen las... Sí. Yo creo también que hay algo muy fuerte que influye, que tiene que ver con la creencia, con la fe que uno tiene, porque quizás nos pasan cosas, no le prestamos atención y no creemos, entonces nos pasaron por el costado. Cuando uno le presta atención o cree en que hay otro plano que está como influyéndonos todo el tiempo, eso también habilita para que algo se dé. Sí, yo lo que intuyo es que esto es como un poco como lo de Spielberg y los midichlorianos. O sea, los tenés y puede ser un Jedi. Los tenés en menor cantidad. Lo mismo pasa con el fitness. Yo, bueno, personal trainer y todos tenemos células musculares, neuromusculares, muy rápidas y menos rápidas, y no todos somos iguales. Por más que yo me entrene, no voy a correr como Messi. O sea, hay una capacidad interna. Y ahora, después, yo vi que vos pusiste algo súper interesante de este premio Nobel en física, Ernest. Y ahora me vas a decir que estoy diciéndolo mal, Tsiolkovsky. O sea, que el tipo instrumentó una manera mecánica, ¿no? Para la comunicación con entidades, digamos, ¿no? O es un experimento que llevó a cabo. Y es un poco lo que vos decís. O sea, están tratando de mecanizar esa comunicación. Bueno, hay algo que se dice en el espiritismo que en cierto momento, por ejemplo, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, al ver tantos seres queridos fallecidos, la gente buscaba el contacto con esos muertos a través de diferentes técnicas o con medium. Bueno, ahí estaba justo cuando empieza el espiritismo. Los medium eran más vistos y los fenómenos de materialización, por ejemplo, hoy no, pero hoy se dice que ellos son los que nos quieren buscar a nosotros y decirnos que la vida continúa después de la muerte. Entonces, eso también da la pauta de que hay fenómenos, hay cosas que le pasan a un montón de gente. No sé, yo con el Instagram y lo que voy escribiendo me llegan un montón de mensajes que en la cotidiana hay cosas que la gente lo puede poner en un lugar y hablar de eso, que por ahí antes no se hablaba, pero le pasa, no es que le pasa a uno dentro de un montón de gente tiene algún fenómeno paranormal. Entonces, bueno, ellos lo que dicen es, los espíritus quieren ahora ellos contactarnos. Por eso hay un montón de fenómenos paranormales que nos van sucediendo. Y paranormales, o sea, este es un programa de raíz ufológica, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre la paranormalidad alienígena desde el concepto de lo cósmico y la paranormalidad espiritual desde el concepto del fantasma? ¿Vos ves una escisión ahí? En realidad,
el espiritismo toma al ser desencarnado o al alma, no importa si está en esta esfera o en otra esfera. Hay una frase de la Biblia que dice: hay muchas casas en la, muchas moradas en la casa de mi padre. Claro, hay muchas moradas. Claro, como hay muchas esferas en donde hay muchas almas y que no importa si están en esta tierra. Al contrario. Es críptica esa frase, es como hermética, ¿no? Porque también se puede aplicar a la alquimia, es muy profunda, ¿no? Porque tiene que ver con el cuenco que recibe algo. O sea, puede ser así gigante, chiquitito, ¿no? Se aplica a las creencias, a los criterios. Sí. Bueno, el espiritismo lo toma como diciendo que hay muchas esferas en donde habitan almas dentro del universo. Entonces hay contactos que se dan con otros lugares. Por ejemplo, en Brasil, yo cuando fui me contaban que estaban hablando con una radio interestelar que estaba ubicada en Júpiter. Pero lo toman más como almas, más que seres extraterrestres, sino que sí, son extraterrestres porque están fuera de la Tierra, pero son todas almas y espíritus que estamos tratando de comunicarnos. Te debe pasar un poco a veces como a mí, ¿no? Que estás en un lugar y los que te conocen, tus amigos y la gente empieza, ¿sabes que vi un fantasma? Yo creo que vi, ¿no? Que te empiezan a hablar de estas cosas. Y hay algo que a mí que yo te quería preguntar, que era si de alguna forma vos automáticamente crees en todo lo que escuchás o todo lo tratás de discernir y aplicarlo a una confusión o a un estado mental. Porque vos pusiste una frase que ahora... Mirá, yo te la quería decir de memoria, que digo, qué capo que soy, no, te generé. Las experiencias paranormales son experiencias humanas, ¿no? Eso es como, digamos, una sentencia, no es simplemente un pensamiento. Entonces, vos decís que hay mucho de humano en un avistaje. Bueno, yo te pongo un ovni o te puedo poner un humanoide, incorpóreo quizás, o en un fantasma, en un alma errante, o en una mano que aparece, o generalmente, viste que la gente dice que lo percibe todo por el rabillo del ojo. ¿Vos pensás que qué cantidad hay de humano y qué cantidad hay de realmente paranormal en lo que alguien te puede llegar a contar? ¿Lo pensás así de una, no, viste cualquiera, o lo pones así como a evaluarlo? Sí, claro, porque es una línea muy fina entre lo que puede ser una visión y lo que puede ser un delirio. Bueno, hace poco subí un libro de Elizabeth Laborde Notale que ya habla del inconsciente y la clarividencia, y ella hizo todo un estudio que es muy interesante en donde personas con patologías graves en alguna institución tenían el fenómeno de la clarividencia. O sea, ella asociaba que algún trastorno mental habilitaba la posibilidad de que la clarividencia surja. Y le pasaba con pacientes que por ahí le decían información de ella cuando era chica, que incluso ni siquiera lo tenía presente, no se daba ahí un fenómeno de telepatía, sino sí de clarividencia, y en un contexto que, hablando de otras cosas, ¿no? De golpe aparecía cierta información que tenía que ver con ella. Bueno, así varios casos que ella estuvo estudiando, en donde ahí podemos pensar que hay algo de lo patológico que habilita al fenómeno paranormal. Después está lo normal, lo que nos pasa a todos, en donde el fenómeno yo creo que hay una distinción importante, que es que el fenómeno no te toma por completo, no estamos todo el tiempo hablando de fantasmas o de estas cosas. Hay una coherencia también en la vida de uno y en lo que puede percibir comparado con algún trastorno mental, pienso. Claro. Lo humano ahí, yo creo que lo humano excede a cosas que podemos llegar a conocer. No sé en dónde poner lo humano. Todo esto para mí es humano, lo paranormal, ¿no? Tiene que ver con la humanidad, con la forma de sentir. Todos tenemos un alma y un espíritu. Entonces, desde ahí se dan un montón de fenómenos que para mí tienen que ver con la humanidad. Pero el tema es que eso no se vuelva el centro de tu vida, ¿no? Para ver si la patología o no patología de estos temas. Bueno, en el momento de cuando te escribí por primera vez, lo que te había planteado era que algo que yo te quería preguntar a vos en especial era cómo se puede orientar, porque es muy complicado, es muy complejo, y yo un montón de casos de personas que te dicen, mirá, sinceramente, a mí me pasó, yo tuve una abducción. Y por más que estaba sentado con los demás comiendo, si yo te estoy diciendo que fui abducido en ese momento, esa persona no te está mintiendo. Lo que pasa es que las evidencias humanas hacen que alguien no crea en ese testimonio, porque te van a decir,
estuviste sentado con nosotros toda la noche, nadie te abdujo. Y la persona lo haya sentido. Ese es digamos, el problema que tiene en el siglo XXI la abducción, que es que no se presenta solamente como se presentaba en los años 80, que era, estabas en tu habitación, entraban seres, te llevaban a una... Ahora todo mutó. Así como dijiste que mutó lo extrasensorial, que mutaron, no sé, las comunicaciones espirituales, también mutó el fenómeno. Y yo tiendo a creer que es todo un conjunto de cosas, que es todo lo mismo. Es una inteligencia, o muchas, que interactúan constantemente. Pero mutó. Entonces, ¿qué tiene que hacer un pariente? Me pasa que me dicen, mi hermana está con este tema. O sea, está con que la abducen y que le dejaron marcas y qué cosas. Y le digo, ¿y las marcas? Pero las marcas podría habérselas hecho ella misma. Y la persona te dice, yo te juro por Dios que lo siento, sé, vienen, me llevan, me despierto en otro lado. ¿Qué le dirías vos a una persona? O sea, ¿realmente tiene que ir a un psicólogo o puede convivir con ese estado? O sea, como psicóloga te pregunto, ¿no? Bueno, para mí hay algo interesante de la parapsicología clínica, que es el lugar en donde se puede alojar estas experiencias, más allá de si fue real o no fue real. Porque son experiencias tan fuertes en algunos casos que causan ansiedad, que causan angustia, que causan un montón de emociones que afectan a la persona. Y ahí lo que buscamos es que, por ejemplo, este caso que vos me contás, ¿no? Que ella pueda darle un sentido a lo que le pasó, más allá de si la experiencia fue o no fue real. Después debe haber seguramente otras especialidades, ¿no?, en donde vamos a buscar, bueno, el fenómeno existió, el fenómeno no existió, pero en lo que es lo terapéutico, y lo importante es que ella pueda hablar de la experiencia, resignificar esa experiencia, darle un lugar para que también pueda salir de esa incertidumbre de lo que le pasó. Me acuerdo cuando me invitaste, que vi el programa, que digo, de psicología y lo que vos hablabas. Bueno, ahí no estoy tan en tema, pero me acordaba cuando empecé a estudiar lo que son las regresiones a vidas pasadas. He tenido casos en donde alguien se iba a una experiencia en donde era abducido. Y recordaba, porque ahí había algo de la vida presente que lo llevaba a esa experiencia pasada en donde tuvo un contacto alguna vez con un ser extraterrestre. Y esas abducciones que se daban en ese estado medio de hipnosis, de conciencia expandida, porque hoy la hipnosis es un estado donde uno está consciente, en donde va recibiendo información, eran situaciones en donde estaban en la casa o estaban acostados y lo que se abducía era como el alma, como el espíritu, porque la persona seguía en su casa, en la cama, acostado, pero recordaba como en ese momento tener estados amnésicos en donde se olvidaba lo que había pasado y con una hipnosis sentía todo lo que el alma estaba viviendo. Me llamaba la atención, era interesante ver lo que sucedía. O sea, lo traduzco bajo porque yo soy medio lelo, vos me estás hablando un montón de cosas muy bien y mi mente no funciona a la misma velocidad. Esto sería como que las personas son abducidas astralmente, pero no físicamente. Exacto. ¿No? Bueno, un poco lo que me estabas contando vos. La persona estaba ahí, ¿cómo explica que hubo una abducción o no? Claro, como que el cuerpo material no era abducido. Por ahí en otros casos sí. Bueno, viste que hay un montón de relatos. Me he metido a indagar y hay relatos de gente que dice que el cuerpo también era abducido de hace mucho tiempo. Bueno, los documentales, a mí me gusta ver los documentales de History Channel y todo eso. Pero cuando yo hacía las regresiones, lo que se iba era el alma, era parte del alma, ¿no? Si lo vamos a hilar finito, si sale el alma, el cuerpo se muere. Parte del alma como que se fragmentaba. Bueno, para el espiritismo el alma no tiene ni tiempo ni espacio, es extensible, entonces podemos estar acá con la cabeza y los pensamientos en otro lugar y esa parte del alma que está en otro lugar. Donde está tu corazón está tu alma, decía San Agustín. Y bueno, en estos casos, como que los casos de abducciones, bueno, parte del alma era abducida y hacían cosas como experimentos. ¿Y esa teoría vos cómo te suena? A Aldana Casal, ¿cómo le suena? O sea, porque una cosa es lo que hablamos siempre adelante del micrófono y qué sé yo, y otra cosa es a vos cómo te suena adentro. ¿Te suena posible? ¿Es factible? ¿O es una teoría muy compleja para aceptarla? Y yo creo que me muero. ¡Chan! Te maté, ¿no? No, bueno, pero no es que te estás jugando a decir algo muy heavy. No, al contrario. Bueno, es parte de todo lo que publico y hablo en Instagram. Yo me muevo mucho en el margen de
que todo puede ser posible, sin juzgar la experiencia. No estoy investigando casos de abducciones extraterrestres como para hablar con tanta certeza de lo que sucede, pero si viene alguien y me cuenta eso, yo sí, no juzgo la experiencia, ¿no? Bueno, o sea, le das un viso de decir, puede ser. Puede ser. Vos sabés que el espiritismo, y sobre todo en la época pre-Parravicini, estuvo íntimamente ligada con lo alienígena. O sea, de hecho, se juntaban a hacer sesiones espiritistas para comunicarse con seres de otros planetas. Está bien, si nos ponemos a ver, que yo he tenido, por suerte, y ahora hasta la pulpa de las hojas se destruyó, pero he tenido boletines y fanzines de aquel momento en donde decían, hoy nos juntamos a hablar con gente de Venus. Y estuvimos charlando. O sea, ahí viene el tema de la Ouija. O sea, ¿con quién estás hablando? O sea, viene y te dice, sí, yo soy Juancito, que vengo de... Yo viví acá y no sabemos si es Juancito, si vino acá y qué clase de ser es. Si nos vamos al espiritismo, son seres bajos, ¿no? Pero en ese momento y en aquel momento, en aquella instancia, no se hablaba tanto de seres bajos ni nada, y sino se hablaba mucho de cósmico. Eran conversaciones con otras entidades. Entonces, esto fue mutando. Así como hemos tenido programas acá con expertos como Caravaca, que nos habló desde España, que es un capo, y hablamos el tema de que en 1896-97 el concepto de lo que veíamos eran dirigibles, algunos metálicos, cosas raras, tiraban desechos de comida. Entonces vos decís, pero esos eran ovnis, y ahora vemos orbes. Bueno, ¿te acordás que antes la iconografía era el tipo con el sudario y las cadenas, y ahí va penando por todos lados, y eso era el fantasma, el perro negro gigante. Y hoy ya el fantasma es otra cosa, ¿no? Es como el espíritu está tomado de otra forma, se ve de otra manera. ¿Vos pensás que eso es justamente la evolución humana o es la evolución del otro lado y su relación con nuestra dimensión? O sea, un poco de cada cosa. Sí, me vienen muchas cosas para Dale, vamos que estamos, mirá, 34 minutos y dijimos de esto. ¿Hay tiempo? Bien. Sí. Bueno, pensaba en esto que decías de la Ouija, ¿no? ¿Con quién estamos hablando? Hay un escritor del siglo XIX, Alexander Korsakov, que escribió sobre el animismo y el espiritismo. Y él describe 3 categorías del fenómeno de mediunidad, hablando sobre la Ouija, ¿no? De lo que vemos, que uno es el personalismo, que tiene que ver con las manifestaciones del propio inconsciente, con lo que tiene que ver con la personalidad, en donde ahí vienen las propias fijaciones, las sugestiones, información de vidas pasadas que tienen que ver conmigo. Después hay otro fenómeno que es el animismo, que es lo que sucede en mi alma. Podemos pensar las percepciones extrasensoriales, la telepatía, la clarividencia, la premonición, la precognición, que hay algo que el alma toma del entorno. Y después está lo que es el espiritismo, que después la doctrina espiritista le cambió el nombre porque eso designaba toda la doctrina, que es los fenómenos que se dan con seres desencarnados, efectivamente. Ahora, estos 3 fenómenos se dan medio al unísono. Es muy difícil distinguir qué es propio, qué es ajeno, qué estoy percibiendo, y de todo hago una interpretación. Entonces, puede suceder, pensemos en el fenómeno de la telequinesia, que es el mover los objetos, ¿no? Con la mente. Ponele que estamos en una reunión y hay mucha gente sugestionada, jugamos a la copa y yo siento o percibo algo e interpreto que hay un fantasma. Hay que tener mucho cuidado con lo que interpretamos y vemos, porque puede ser que sea algo propio, puede ser que sea un fantasma, por supuesto existen todos estos fenómenos. Pero de ahí también la interpretación que hacemos. Si yo veo algo y tiene que ver con una fobia interna no resuelta, y por ahí veo a la parca que viene así vestida de negro, ¿no? Y tiene que ver conmigo. Y ahí también hay algo que se modifica con el fantasma que vemos. Y pienso que ayudó mucho O sea, es proyectivo. Hay algo que es proyectivo. Hay algo que también está el fantasma en sí, y que el fantasma está envuelto lo que es el perispíritu, ¿no? El fantasma en sí, para el espiritismo, no tiene forma, no lo vemos. Pero el periespíritu es lo que envuelve el fantasma, que es ese fluido, que lo vemos medio vaporoso o con ropa, por ejemplo. Y se presenta de cierta forma que nosotros podamos identificar a ese fantasma. Entonces, mi abuela va a tener ciertas cosas que yo pueda identificar que sea mi abuela, o para un otro, ¿no? Que me quiere decir que está mi abuela, bueno, está vestida de tal forma para que yo lo pueda identificar. Ahora, si viene alguien, por ejemplo, un fantasma, un espíritu menos evolucionado y que me quiere engañar, lo que sería la obsesión, ¿no?
Y por ahí se me presenta como un ángel, el ángel de la guarda, no sé. Yo, que canalizo información, veo un ángel y tomo lo que me dice, como una verdad, por ejemplo, como algo que se me reveló. Y por ahí hay algo ahí que ese fantasma se está presentando así para que yo le crea. Por eso es como una línea también, a tener mucho cuidado de lo que vemos y de qué manera lo interpretamos. Sobre todo, bueno, Alexander Korsakov dice, hay algo en la comunicación que viene de afuera. La forma, las palabras, tienen que ser muy distintas a como yo hablo y como yo siento. Entonces ahí hay algo que, bueno, es una energía exterior, lo podemos pensar. Y que no está contaminada por vos. Esto me viene muy bien escrito, ¿no? Por Carol Ramis y los que escribieron, cuando los cazafantasmas, a lo último, dicen, bueno, tranquilos, no pensemos en nada, y pensemos cosas buenas, qué sé yo, porque sabían que esa entidad, Gosser, iba a tomar corpóreo de... ¿Y qué pasó? Dan Aykroyd dice, yo no pude evitar pensar en el malvavisco, y aparece ese monstruo malvavisco. O sea, se alimentó de su propio inconsciente, de esa pulsión que él tenía, y tomó esa forma. Y también me viene, no sé si alguna vez la viste la película, Jacob's Ladder, con Tim Robbins, en donde en un momento él ve todas cosas muy feas. Y llega un momento en el que él habla con un personaje que encarna, así, por así decirlo, una especie de ángel de la guarda, y le dice, todas las cosas feas que vos ves, en realidad las ves porque vos no querés dejarte ir. Estas cosas son demoníacas, demonios, cosas feas, porque en realidad lo que hacen es evitar que vos te sueltes. Entonces es malo. O sea, todo lo que tu mente lo toma como algo negativo, quizás es liberador en otro aspecto, y ahí va a cambiar tu percepción. Entonces yo creo que también las percepciones de las personas están ligadas de lo emotivo y de lo inconsciente. Es como que nos metemos un poco en Jung, ¿no? En esa percepción inconsciente, de esos arquetipos que uno tiene quizás de la época de antes. Lo que no sé si vos ahondaste, y que mucha gente que le gusta, yo le digo name droppers, ¿no? Las personas que tiran nombres y que tiran cosas en una reunión y dicen, sí, como escribió Nietzsche, ¿viste? Y les gusta hablar. Jung se acompañaba por un ánima, y eso no aparece en ningún lado. Yo no lo escucho que lo dicen. Y un ánima con la que recorría el parque y charlaba y hablaba. O sea, si nosotros empezamos a hablar de que Jung se acompañaba por un ánima, creo que lo vamos a empezar a ver como alguien que no estaba bien. ¿Vos cómo lo ves a eso? O sea, realmente ahondar en que Jung justamente está hablando de que él tenía una relación con una entidad, ¿sería? Como Sócrates. Bueno, ahí está, como Sócrates. Por eso, hay un tema con eso, que hay una negación en cuanto a admitir que uno puede tener contacto con otras inteligencias. Yo le digo inteligencias, no sé vos cómo lo ves como una entidad así nomás, o lo ves con alguien que todavía conserva la estructura mental. Y depende de los planos en donde se encuentre esa inteligencia, ¿no? Los que están más cercanos acá están más conectados con lo que éramos nosotros, más materializados que los que están en otros planos. Bueno, dijiste algo de que hace mucho estaban los contactos, en las sesiones espiritistas, los contactos con los seres extraterrestres. Sabés que en Brasil están haciendo estas conexiones a través de los dispositivos con una radio interestelar que se encuentra arriba de lo que sería Río de Janeiro, y también con otras personas que están en Júpiter. Y hay unas conversaciones y unas revelaciones que son también maravillosas, en donde ellos están comunicándoles qué tipo de forma tenemos que usar o de velocidad para poder escucharlos con mejor claridad o tener una conversación más fluida. De hecho, en Seattle, que no me sale el nombre ahora de la chica que está generando un programa con el marido que es programador, para que podamos con esa velocidad, esa frecuencia y con los parámetros que ellos nos dan, poder tener conversaciones mejor, pero también con seres que se encuentran en otro planeta. Vos cuando decís seres de otro planeta, o sea, das por descontado que tenemos los descarnados de acá y las entidades de otros planetas. Sí, bueno, para el espiritismo depende de la esfera en donde estamos, es la evolución del ser humano donde se encuentra. Entonces, menos evolucionado que la Tierra es Marte, por ejemplo,
más evolucionado está Júpiter. Entonces, a medida que nosotros reencarnamos y volvemos y vamos aprendiendo y evolucionando como almas, vamos a pasar a otras esferas. Acá estamos como, ellos dicen en jardincito, ¿no? Todavía no pasaste de salita claro. azul. Así me dijo una vez Pablo Cano. Me dijo, bueno, por lo visto, por lo que sabes, pasaste de la salita azul. Dije, bueno, gracias. Claro. Bueno, estamos medio en esa. Pero a medida que vamos evolucionando, vamos a estar en otras esferas. De hecho, ellos decían que en Júpiter, por ejemplo, se encontraba Tesla, que se encontraba Sócrates, que están seres más evolucionados, están en esa y que se han comunicado y han tenido conversaciones. Yo he hablado esto en una reunión de colegas y, como decís, ¿viste? Es o da miedo o da risa. De hecho, me acuerdo que salimos de la reunión, todos se quedaron como, bueno, ¿qué es esto? Y el ascensor no cerraba la puerta y todos empezaron a pensar, ¿y fantasma? ¿Qué está pasando? El miedo y es la resistencia. El famoso no existen, pero que las hay, las hay. Igual, yo había hecho un videito en Instagram donde decía que, bueno, en determinados años la gente decía que todos venían de Marte. Cuando llegaron Viking y otros Submariner a Marte, se dio cuenta que era una llanura totalmente inhóspita. Dijeron, bueno, pensemos otro. Bueno, vienen todos de Júpiter, de Venus. O sea que a medida que se fue explorando y constatando la parte biológica y la terraformación o la parte gaseosa de los grandes planetas de nuestro sistema, y venían las noticias y los que estaban ahí decían, bueno, en realidad por ahí viene de otra galaxia. O sea, es como que también hay una especie de juego nefasto entre la tecnología y los saberes esotéricos. Hoy por hoy se sigue manteniendo que Saturno es el planeta en cuanto a la importancia hermética de Saturno para todos nosotros, el conocimiento, ¿no? Es como que encierra tanto el mal como otras cosas y qué sé yo. Y muchos espiritistas que yo he conocido hablan de comunicarse con Saturno, específicamente, con lo que eso representa. Sí. Y bueno, después yo le estuve viendo lo que escribiste sobre Helen Deutsch, sobre el tema de la telepatía. En todas tus investigaciones, ¿hay algo que vos puedas esgrimir, tipo tirás las cartas en cuanto a que la gente no cree en la telepatía y vos digas, mirá, y le plantees algo? O sea, le tires un as así o todavía no podés. Es como un tema de fe. Decir, mirá, yo sé que existe, pero no lo puedo probar. O sea, me pasa a mí, me pasa con los alienígenas. Yo sé que están, que existen y que vienen y que tienen interacciones y que son tridimensionales muchos. Pero no tengo forma de probarlo. ¿Te pasa eso a vos con tus teorías? El tema es para qué buscamos probar algo, por ejemplo. A mí me pasa en las sesiones, bueno, desde la psicología te digo, ¿no? Cuando tengo pacientes, a mí los fenómenos me pasan. A veces yo tengo la evidencia de espíritus, no me considero medium, pero de vez en cuando me pasa que veo cosas. Y por ahí me ha pasado de estar en una sesión y ver un alma que pasa caminando por detrás o alguien que se presenta y no suelo decirlo. No, me lo quedo, ¿no? Porque pienso pero se nota que tiene los pelos parados. Entonces, estoy diciendo algo que la está conmoviendo, ¿verdad? Y atrás tiene un chabón parado. Bueno, me pasó una vez en una terapia regresiva, hace bastante tiempo, que nos veíamos, no es un proceso terapéutico que ustedes todas las semanas, sino que nos veíamos, eran 3-4 veces y después hacíamos una regresión. Y a ese señor se me presentaba siempre una señora, pero al punto de que la veía él y veía a la señora, no veía. Y era insistente, y ahí sí sentí que lo tenía que decir porque si no, no podía trabajar. Y bueno, me terminó confesando él que era de una religión, que hoy no recuerdo cuál, pero que tenía un alma, que había buscado un lugar y que trabajaba con él y que hacían ciertos trabajos y que bueno, la acompañaba a esa señora hace mucho tiempo. Qué bien. Pero sabes que pudimos hablar de eso, darle un lugar y pudimos trabajar bien después, porque como que dejó de insistir, esa alma se corrió y yo pude enfocarme y trabajar con él. Es como el caso de los ataúdes, ¿te acordás? Ese famoso caso que los ataúdes estaban dispuestos de una forma y cada vez que abrían la bóveda estaban todos parados en otro lugar y volvían a ponerlos y después volvían a abrir la bóveda y estaban todos parados. Entonces hasta que vino alguien con tu capacidad, digamos, de entendimiento del mecanismo esotérico de lo que pasaba, decía, chicos, ¿no se dan cuenta que esta gente no quiere estar como ustedes lo ponen? Entonces tuvieron que redistribuir las cosas bajo algún criterio familiar y a partir de ahí
se calmó el tema. O sea, era entender el mecanismo de esa otra parte que uno no ve. Claro. Bueno, y en respecto a lo que me preguntabas de la telepatía, por ejemplo, me pasa que en las sesiones puede, como decía Helen Dutch, ¿no? Hay mucho que tiene que ver con la transferencia, con el vínculo que uno crea con el otro. Hay ahí una sintonía que permite que el fenómeno también se dé. Y a mí me ha pasado de estar pensando en algo que no tenía que ver en un momento de la sesión, por ejemplo, y que ese pensamiento llegue, o antes de la sesión, estar pensando en algo que después conecto y surge ese tema. Pero no es algo que el para qué, digo, ¿para qué ponerme a indagar en esto? Bueno, yo creo que sucede, y sucede, confío en eso, pero lo tenés en cuenta en la práctica, por ahí tenerlo en cuenta está bueno, ¿qué se dijo acá o por qué? Pero después seguís con otras cosas. Esto es lo que hablábamos de que la experiencia no te tome, ¿no? De que no te tome por completo, sino saber que existen estas capacidades superiores del ser, que a veces pueden influir o no en una terapéutica o en casos que se dan como a mí me llegan personas que fueron a un vidente y les dijeron tal cosa y esa persona viene muy angustiada por una premonición que ni se sabe y por ahí fue una interpretación. Está bueno saber que todo esto pasa. Acabas de decir algo que, bueno, yo ahora te voy a regalar el libro, el de las entidades muertas, bueno, léelo cuando quieras, ¿sí? Gracias. Ahí me vas a, no sé si vas a decir malas palabras, pero vas a pronunciar muchas, porque ataco algunas cosas que tienen que ver con las terapéuticas, hipnóticas, que me parece que no tienen buenos resultados, porque está en manos de gente a veces inescrupulosa o que desconoce la capacidad que tiene de alterar los recuerdos de una persona y modificar un patrón de comportamiento que después termina siendo nefasto. Bueno, y justamente te quería preguntar de eso, ¿no? Que nos queda unos minutos. ¿Cómo ves vos la New Age? O sea, yo entro al Instagram y a veces, viste que a veces enganchás una foto, empezás a ver y se desplaza todo lo relacionado con esa foto, ¿no? En el feed, no me acuerdo. Bueno, la cuestión que yo veo, cada vez que veo cosas cada vez más atroces, de gente que dice y promete cosas peores cada vez más, y digo, esta gente está jugando con las personas. O sea, y todo, no digo que esté mal cobrar o no por un servicio, pero me parece que es terrible que alguien de golpe dice, bueno, yo te voy a conectar con esto y te vas a conectar con aquello y te voy a dar el mensaje que me dan a mí. Vos decís, pero es indiscriminado, y lo ves y te das cuenta el nivel. ¿Cómo lo ves a eso? Sí, es terrible. Hay un exceso de información que hace más mal que bien y que ya no importa desde qué lugar estamos hablando. A mí me pasa de que me dicen, bueno, no, porque esta técnica hace tal cosa, pero ¿desde qué lugar lo hablas? ¿Desde dónde lo pensás? ¿De dónde viene esa técnica? No tienen ni idea por ahí las personas. O también esto de que una terapia en un día te resuelve un síntoma que venís transitando toda la vida y que con esto que estamos hablando de los fenómenos paranormales, es tan complejo el ser humano que es imposible que en una sesión hagamos magia y resolvamos algo. Yo pienso que sí pueden servir muchas terapias complementarias, como complementarias a un proceso terapéutico, a algo más complejo en donde uno pueda ir por otros lugares, pero llevarlo después a su proceso. No hay magia con un síntoma, con la mente, con la psiquis de alguien, con la fobia, los deseos, con todo lo que tenemos, que lo podamos resolver una vez y se terminó. Yo no creo en eso. Mismo lo que subí el otro día, las frases, ¿no? De lo espiritual. Que hay cosas tan chotas que hacen más mal que bien. Hay un montón de eso. Bueno, eso para mí es terrible. Ya hace un tiempo que me puse el yelmo y estoy como el sí campeador, estoy un caballo como loco porque sé que daña a la gente. Entonces, si vos a alguien que naturalmente tiene una propensión, porque acá la gente que le gusta el espiritismo se basa en cosas y en comunicaciones que tienen que ver con los espíritus. Pero hay gente en lo ufológico que se basa en comunicaciones con seres y vos le podés arruinar la cabeza. Si esta persona que cree de buena fe y alguien te dice, mirá, no, yo me conecto con draconiano y con ellos y te voy a dar los mensajes de ellos. Bueno, y hay que ver qué mensajes. ¿Y qué pasa si te meten en un culto? ¿Qué pasa si sin querer te dicen vamos a hacer un retiro espiritual basado en las comunicaciones draconianas? Y cuando vas, después te empiezan a meter en otras cosas. Yo estoy diciendo un ejemplo. Eso es lo que yo veo. No sé si vos lo percibís. Sí, bueno, influencers, ¿no? Que tienen mucho poder de llegar a la gente y que hablan cualquier cosa. Sí,
no me quiero meter a despotricar. Sí, no, bueno, pero es un peligro. Pero es un claro, por eso esto que decíamos al principio, ¿no? De entender el discernimiento de que como seres humanos podemos captar información de un montón de lugares. Porque, bueno, hay algo que el espiritismo dice, que hay que educar la mediunidad, entender de qué viene, qué es lo que sucede, cómo se da el fenómeno. Entonces ahí uno va con más cuidado. Yo tengo un grupo de estudio, acompañamiento espiritual, en donde leemos textos, los estudiamos, los conversamos. Y es un poco esto, ¿no? Como entender cómo se dan los fenómenos para que después, bueno, podés ir a ver a un vidente o, como vos decís, alguien que se conecta con extraterrestres. Pero bueno, entender ahí que hay verdades muy subjetivas que están interpretando una información que viene. Puede bajar la información, después uno hace una interpretación con eso y le pone todo su contenido. Y también está lo que yo siento respecto a que voy a ver, porque si alguien capta información, no es que solamente voy a captar lo que viene de afuera, no, estoy captando todo, no tengo ahí como, no puedo discriminar. Y todo eso en el mensaje que yo transmito se da. Entonces, entender eso está buenísimo, porque no me voy con una bajada de línea, una verdad absoluta de ese lugar, y el otro como un lugar de omnipotencia, aparte lo pongo. Claro, bueno, pero porque también encima vos te estás comiendo el sesgo del chabón, o de la mina que te está transmitiendo algo. Es el sesgo de esa persona, ¿no? Digamos, con todo lo que eso conlleva. Pasa con, ¿te acordás? La historia de Guayana, de Jim Jones, y toda esa gente se dejó llevar por el sesgo de ese hombre y terminaron una masacre, fue. Sí. Todos muertos. Entonces yo digo, de Waco, Texas, y David Koresh, ¿no? Digamos, como que el sesgo de ellos, quizás en un punto, y yo siempre digo lo mismo, quizás en un punto hay una conexión verdadera, pero ¿con quién se conectó esa persona para que termine así? Eso es el miedo mío. Yo a veces vienen, me comentan, me dicen, no, estoy yendo a una medium, un tarotista, lo que sea, pero que además hace tal registro y además se conecta con tal. ¿Y qué me dijo? Y me dijo que, no sé, que siga de novia con este. Y yo digo, pero es una relación tóxica malísima, ya tiene que dejarlo el chabón ese, o al revés, ¿o no? No, pero a mí me aconsejó que esto porque los hermanos mayores dijeron, ahí está el problema. Eso es lo que yo veo que es terrible. Sí. Pero bueno, para ir cerrando, ¿dónde te pueden encontrar a vos? O sea, las personas que quieren participar de, me dijiste cómo se llama la actividad, digamos. Es un grupo de estudio y acompañamiento espiritual en donde vamos trabajando textos de la parapsicología, del budismo, del espiritismo, bueno, todos estos fenómenos, y llevarlo también a lo cotidiano y a ver qué nos pasa con todo eso. Es interesante y está en Instagram. Sí. No lo sé bien cómo es licenciada Aldana Casal, no sé cómo está pero con licenciada Aldana Casal ahí me encuentro. Ahí sale, ¿no? Sí. Ahí me encuentro. Y bueno, o sea, te buscan licenciada Aldana Casal en Instagram. Sí. Y después tenés una página web también, ¿no? Sí, aldanacasal.com. Bueno, ahí también, porque ahí en esa página es muy, muy sucinta, muy escueta, pero te da los atajos como para llegar a consultarte a vos, ¿no? Y más o menos hacer consultas, una cosa así. Sí. Bueno, ¿y de escritos qué onda? ¿Viene algo? Se viene un libro, sí. Todavía no sé cuánto contar, pero bueno, sí se viene un libro. No, pero contá lo mínimo. Creo que va a salir para fin de año. Bueno, es un poco la articulación entre la psicología, los fenómenos paranormales, desde la parapsicología y el espiritismo. Entonces, la idea del libro es cada fenómeno, como la telepatía, la clarividencia, los recuerdos de vidas pasadas, pensarlo desde lo cotidiano que nos pasa y también de estos tres abordajes, cuál es la mirada que tiene cada perspectiva, digamos. Vos decís que el espiritismo, y el espiritismo no me refiero quizás al culto, ¿no? Digamos, a todo el dogma, sino el espiritismo como sistema, ¿te puede arreglar una relación de pareja fallida, por ejemplo? ¿En qué sentido? Pedir consejos. Es como pedirle un consejo a un amigo. Pasa que tenemos Porque se supone que son omniscientes. Entonces, están realmente captando cosas que vos no. Bueno, ahí hay un error, claro. Porque si vos vas a una comunicación para que un espíritu te hable, un espíritu es una persona que falleció. La muerte no se santó a nadie. Es como pedirle a alguien, a un amigo, un consejo, ¿no? Bueno, un espíritu está en otro lugar, puede ver otra cosa. No es que Dios nos va a dar la clave mágica de ese vínculo. El espiritismo yo creo que ayuda, a mí me ayudó para poder ubicar los fenómenos, entender qué me pasaba, sacar esa angustia de sentirme
que no pertenecía a ningún lugar. Yo encontré un lugar ahí de pertenencia, encontré estudios, encontré la parte científica que se fue investigando desde 1800. Desde ese lugar ayuda un montón. Después, si vamos a ir como si fuera un gurú a pedir consejos, o sea, tampoco el espiritismo trabaja así. No hay lugares donde vos puedas ir y te cobran y te dan un consejo. Es muy cuidado, por lo menos los que yo transité como los kardecistas. Sí, no, me enseñas por todos lados. Pues yo me engancho así y después me olvido todo. Pero no, lo que pasa es que el inconsciente colectivo también hace, por el tema de Hollywood, y ¿no? Que van a ir a un lugar donde están todos agarrados así de la mano, y van a decir, ¿qué tengo que hacer? Entonces dice, y el que está canalizando dice, no tenés que seguir con esto, tenés que hacer tal cosa. Porque suponen que esa persona está viendo más allá. Y es verdad, está muerta. O sea, encima que no está muerta. Entonces lo que te habla es a través quizás del remanente de su experiencia en vida. O sea, entonces ¿qué sería? Que tenemos que ir a pedirle realmente, y ahí es donde viene el tema, a tratar de que el que canaliza sea, no sé, canalice a Pancho Sierra. O sea, alguien que la tenga reclara, que la haya tenido reclara en su momento y me dé una opinión post-mortem en cuanto a ¿no? a lo que piensa que uno tiene que hacer. Sí, tampoco es pedir, me parece, porque el tema del medium es a las almas que están atrapadas en este plano, ayudarlos a que puedan trascender. Después hay almas que están en otros planos que vienen, nos pueden aconsejar, pero no la idea de pedir, me parece que ahí puede ser que esté errónea. Sí, por ahí para trabajar un duelo, un medium, no sé, pienso chico Javier, ¿no? Que debería tener una mediunidad maravillosa. Por ahí alguien que está en un proceso de duelo y se presenta el hijo o un ser querido y me acuerdo de casos, ¿no? De él, y por ahí alivia. No es que le tengas que pedir algo a los muertos. No, la vida es sin vida. Claro. Bueno, está bueno como así, ¿no? No, pero está bueno como concepto, digamos, final, ¿no? Que es hay que tener en cuenta eso. Y después también que, a ver, yo lo digo en coreano, no sé, cualquiera. Lo digo en castellano. En coreano no sé decirlo, pero bueno, tampoco le podemos hinchar las guindas a un chabón que se murió. O sea, me parece medio terrible, ¿no? Está dando vueltas por ahí y lo traemos para que diga cansada, o sea, y que diga, ¿qué me hacen? Yo creo que los que se vienen solos, a veces es por alguna necesidad, ¿no? De reexperimentar. Digo yo, pienso que necesitan eso. Sí, necesitan algo y quien los puede ver y escuchar y sentir los puede ayudar a que terminen con eso, cierren eso que necesitan y puedan estar en otro lugar. Pero sí. Es un poco como en el Bardo Todol, ¿no? Digamos, esa peregrinación por lo desconocido de esa alma que abandonó su cuerpo físico y necesita un poco de orientación para poder llegar al otro lado del pasillo. Exacto. Después tenés almas que vienen y que nos aconsejan o como guías, podemos pensar. Pero ahí hay otra cosa, ¿no? Eso es distinto, pero también hay malos, ¿no? Sí, ya sé, me están matando. Pero bueno, ¿te podemos pedir que cuando tengas el libro vuelvas? Dale, o tenés, obvio, obvio. No, pero no lo digas así porque estamos acá y después No. volvés y después no venís más. Es sincero. ¿Es sincero? Sí, te sí, tomo la sí. palabra. Entonces que volvés y que nos vas a traer la exclusiva del Sí, libro. aparte voy a leer esto. Y me vas a insultar. Bueno, pero Sí. por celu podés decirme todas las malas palabras. Genial. Aldana, gracias. Lu, no me acuerdo. Lau, perdón. Seba y mi hermano y todos los que escucharon hoy a Aldana, que bueno, síganla en las redes como ella ya mismo, licenciada Aldana Casal. Gracias un a placer, vos. gracias.